Buenas noches, abogado Grodin Cantillano y compañeros. En esta ocasión vengo a exponerles en la clase de Derecho Civil sobre juicio político de destitución de un presidente. Amparándonos en la información que nos revela el artículo 334, nos dice que procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de la Justicia, diputados del Congreso Nacional y el Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional. Todos ellos, en sus respectivos cargos, están expuestos a que en un determinado momento se les pueda aplicar un juicio político. También, siguiendo con el contenido del artículo 234, cuando todo esto va a ser posible cuando en su contra existan denuncias graves en el desempeño de su cargo a realizar actuaciones contrarias a la Constitución e interés nacional, por lo que manifiestan negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Esta será única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político. A todo ello, para asumir un juicio político tendrá que tener sus consecuencias, obviamente estar bien fundamentada una acusación para poder exponer a un funcionario público a un juicio político. Sería algo muy bien justificado por quien interponga la denuncia para empezar un proceso de juicio político en contra del presidente o de algún funcionario que haya cometido faltas en contra de la Constitución o en su mandato. Entonces, realmente vemos este artículo y nos damos cuenta de que en la actualidad, sin gaje político, se necesita un juicio político en nuestro país, realizarlo. Entonces, el artículo 234 nos dice, cuando la denuncia fuera en contra del presidente de la República, la transmisión del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados. En los demás casos será por 2/3 de la Cámara. El presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante un juicio político. La implementación de un juicio político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y el decreto que al efecto emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo. Entonces, en el artículo 234, para profundizar un poco en la explicación de, o en el concepto de, nos queda claro que los únicos que pueden presentar un juicio político en contra de un presidente serían los diputados y que tendrían que votar tres cuartas partes de la totalidad de los diputados para que el juicio tenga validez. Entonces, o sea, la acusación para poder destituirlo de su cargo. Solo lo pueden destituir en el Congreso Nacional y mediante un juicio político. O sea, no es cualquier persona que va a llegar y va a solicitar un juicio político. Son los diputados, obviamente con fundamentos muy bien establecidos, que lo pueden solicitar, hacer cumplir y que caiga sobre dicho mandatario las sanciones correspondientes. El proceso de un juicio político. Nos dice, el juicio político consta de dos etapas. La etapa investigativa, que dura lo que se establece en la ley, que al efecto la emita, y la etapa de discusión y votación, que durará hasta 5 días contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial. Por parte de la Comisión Especial. Ok. ¿Cuáles serían los propósitos o el propósito de entablar un juicio político en contra de un mandatario? Uno sería conducir al país a tener una mejor administración política,
que en realidad en todos los países considero se debería de hacer. La mayoría de los funcionarios es de saber de todos de que pues dejan mucho que desear, siempre buscando el bienestar propio y no el de las naciones o el de la población en general. El número 2, hacer cumplir la responsabilidad de altos funcionarios públicos que cometan abuso de autoridad y en el desempeño de sus funciones. Vemos a diario que los funcionarios se aprovechan de su poder, el poder que los ciudadanos, que nosotros como población depositamos en ellos una confianza, ellos abusan de esa confianza y de lo que les beneficia, de los poderes, de los proyectos, de lo económico, y aún así ellos se ven libres y sin ningún recargo legal sobre ellos. Regular la administración pública de cada nación, velar el orden y adecuado desempeño de los mandatarios de una nación y con ellos los resultados se reflejan factibles a la sociedad que confió en ellos, ejerciendo el sufragio, obviamente. Cumplir y hacer que se respete la Constitución de la República. Bueno, continuemos, no quiero entrar en contienda. En un análisis personal de lo que es un juicio político y que en nuestra nación podemos ver reflejado, lo que está estipulado en los artículos de la Constitución de la República deja mucho a la imaginación, dándome un análisis que sobre este punto la Constitución de la República solo determina los lineamientos generales a los que se sujeta el juicio político. No hemos tenido en el país un juicio político para poder decir nosotros, ok, se realizó el juicio político, pero no ejerció la ley o no cayeron sobre estos mandatarios un castigo, no sé, una sanción o retirarse de su cargo. Entonces, pudiendo, no, o sea, nos hace falta sobre todo eso. Vi un ejemplo en lo que estaba investigando, pude ver un ejemplo de un juicio político que se le hizo al presidente Donald Trump, donde la mayoría de los diputados, pues afines a su partido, obviamente no dieron paso a, pero sí se le investigó por abuso de autoridad. Entonces, considero eso también deberíamos de hacerlo, no, deberían de hacerlo nuestros diputados, defendiendo el bienestar de nuestro pueblo. ¿Cuál sería el objetivo de un juicio político? Lo usual, que el juicio político sea un proceso de una sola instancia impulsando por el órgano legislativo, por los diputados. Los imputados serán servidores públicos de alta jerarquía, que de ser encontrados culpables serán destituidos de inmediato para no volver a asumir un cargo público. Creo que me adelanté y la explicación era ahorita, o sea, eso es lo que se debería de establecer en nuestro país, un juicio político el cual nos determine que un funcionario de estos, abusando de su poder, de su confianza y del cargo que se le ha prestado, esté abusando de él. Entonces, asegurarnos que eso no va a volver a pasar. Para el caso, no sé, de un presidente, no volver a ejercer ningún cargo, violentando la confianza de un pueblo y violentando también lo que está establecido en nuestra Constitución de la República. Nos dice el dato, el juicio político deberá ser ratificado constitucionalmente en la próxima legislatura. Gracias compañeros por haberme prestado un poco de su atención. Espero haya sido comprensible lo que les acabo de decir, afianzando únicamente la exposición en conocimientos reales de nuestra Constitución de la República para no alterar en contra de o en forma negativa lo que puedan apreciar de esta exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches.